Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante. Lutero siempre creía que la salvación solo se logra mediante la fe personal y la lectura directa de las Sagradas Escrituras, y que cualquier persona tenía derecho a leerlas y estudiarlas, sin depender del magisterio de la jerarquía eclesiástica. Martín se enfrentó a la Iglesia Católica, uno de los poderes religiosos más importantes de la historia. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó su crítica contra la Iglesia Católica y su centro de poder en Roma, que lanzó la Reforma. El ataque de Lutero contra la Iglesia tuvo muchas consecuencias, aunque algunas secuelas colaterales podrían sorprender a aquellos conocedores del cisma. La número uno y una de las más controversiales es la inclusión de mujeres y homosexuales. Lutero denunció el celibato como una práctica universal para el sacerdocio y se casó con una exmonja, Catarina von Bora, en 1525. La unión de esa pareja estableció las bases de otros cambios dentro de la propia Reforma. Denominaciones como la metodista han ordenado a mujeres al clero por más de 200 años. Más recientemente, a pesar del clamor de las alas más conservadoras, la Iglesia Episcopal en Estados Unidos empezó a ordenar sacerdotes de la comunidad LGBT. ¿Qué pensaba y qué dijo Martín Lutero sobre la Biblia? Dios escribe el Evangelio no solo en la Biblia, sino en árboles, flores, nubes y estrellas. Cada pedazo de la tierra contiene un poco de esencia divina según Lutero. El legado de Martín Lutero en la traducción. ¿Cuándo Martín Lutero tradujo la Biblia? Desde allí el fraile luchó contra el papado y consiguió modificar los sentimientos del pueblo alemán hacia la religión. Lutero era hijo de Hans y Margaret Luther. Martín nació el 10 de noviembre de 1483 y fue bautizado al día siguiente de la celebración de la festividad de San Martín de Tours, por lo que le dieron el nombre de ese santo. En 1484 la familia se trasladó a Mansfeld, donde su padre dirigía varias minas de cobre. Habiéndose criado en un medio campesino, Hans Luther ansiaba que su hijo llegara a ser funcionario civil para darle más honores a la familia. Con este fin, envió al joven Martín a varias escuelas en Mansfeld. En 1501, a los 18 años, Lutero ingresó a la Universidad de Erfurt, donde tocaba el laúd, y recibió el apodo de "el filósofo". Asimismo, recibió el grado de bachiller en 1502 y una maestría en 1505. Como el segundo de 17 candidatos, siguiendo los deseos de su padre, se inscribió en la Facultad de Derecho de esta universidad. Pero todo cambió durante una tormenta eléctrica el 2 de julio de 1505. Un rayo cayó cerca de él mientras regresaba de una visita a la casa de sus padres. Aterrorizado gritó: «¡Ayuda, Santa Ana, me haré monje!». Salió con vida y abandonó la carrera de Derecho, vendió sus libros con excepción de los de Virgilio y entró en el monasterio agustino de Erfurt el 17 de julio de 1505. Además de sus deberes como profesor, Martín Lutero servía como predicador y confesor en la iglesia de Santa María de la ciudad. Predicaba habitualmente en la iglesia del Palacio, llamada también de Todos los Santos, debido a que tenía una colección de reliquias provenientes de una fundación creada por Federico III de Sajonia. Fue durante este periodo cuando el joven sacerdote se dio cuenta de los efectos de ofrecer indulgencias a los feligreses. Una indulgencia es la remisión parcial o total del castigo temporal que aún se mantiene por los pecados después de que la culpa ha sido eliminada por absolución. En aquella época, cualquier persona podía comprar una indulgencia.
ya fuera para sí misma o para sus parientes muertos que permanecían en el purgatorio. El fraile dominico Johann Tetzel había sido reclutado para viajar por los territorios episcopales de Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, vendiendo indulgencias. Con el dinero obtenido por dicho medio se esperaba financiar la edificación de la Basílica de San Pedro en Roma, Italia, y comprar un obispado para Alberto de Hohenzollern. Hay muchos debates donde estudiosos de la Biblia indican que esto es irónicamente como comprar el perdón de Dios por tus pecados en aquella época, e incluso hasta han hecho comparaciones actualmente con lo que se llama el diezmo en las iglesias actuales. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira, que no teniendo base en las escrituras podría confundir a la gente y llevarla a confiar solamente en la mentira de las indulgencias, dejando de lado el sacramento de la confesión y el arrepentimiento verdadero. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias en 1516 y en 1517. Una noche leyó un pasaje de la carta a los Romanos 1:16 y 17 que le llevaría a hacer la reforma. Y dice así: porque no me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que crean alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar y luego a los griegos. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Pero su enojo siguió creciendo y según la tradición, el 31 de octubre de 1517, fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, como una invitación abierta a debatirlas. Las tesis condenaban la avaricia y el paganismo en la iglesia como un abuso y pedían una disputa teológica en la que las indulgencias podían dar. Sin embargo, en sus tesis no cuestionaba directamente la autoridad del Papa para conceder las indulgencias. Las 95 tesis de Martín Lutero fueron traducidas rápidamente al alemán y ampliamente copiadas e impresas. Al cabo de 2 semanas se habían difundido por toda Alemania y pasado 2 meses por toda Europa. Este fue uno de los primeros casos de la historia en los que la imprenta tuvo un papel importante, pues facilitaba una distribución más sencilla y amplia de cualquier documento. Después de hacer caso omiso a Lutero diciendo que era un borracho alemán quien escribió las tesis y afirmando que cuando esté sobrio cambiará de parecer, el Papa León V ordenó en 1518 al profesor dominico de teología Silvestre Masolini que investigara el tema. Este denunció que Lutero se oponía de manera implícita a la autoridad del sumo pontífice, al mostrar desacuerdo con una de sus bulas, por lo que declaró a Lutero hereje y escribió una refutación académica de sus tesis. En ella mantenía la autoridad papal sobre la Iglesia y condenaba cada desviación como una apostasía. Lutero replicó de igual manera y se desarrolló una controversia. Mientras tanto, Lutero escribió su sermón sobre la indulgencia y la gracia y posteriormente tomó parte en la Convención Agustina en Heidelberg, donde presentó una tesis sobre la esclavitud del hombre al pecado y la gracia divina. En el curso de la controversia por las indulgencias, el debate se elevó hasta el punto de que se puso en duda el poder absoluto y la autoridad del Papa. Lutero, que antes profesaba obediencia implícita a la Iglesia, negaba ahora abiertamente la autoridad papal y apelaba a que se celebrara un concilio. También declaraba que el papado no formaba parte de la inmutable esencia de la Iglesia original. Actualmente, muchos estudiosos canónicos llegan a la misma conclusión de Lutero.
En muchos debates de teólogos canónicos llegan a la conclusión que la falta de educación son las cadenas de esclavitud de la humanidad, lo que trae como consecuencia que en este caso el poder religioso obtenga más fuerza y dominio sobre el mundo. Esto, si lo comparamos con la actualidad, realmente no se nota mucho la diferencia, y es que ellos se refieren en que ahora hay más grupos religiosos buscando el poder y gratificación económica por medio de la fe, la esperanza y la falta de educación de la sociedad actual. Algunos historiadores y en varios debates religiosos se habla de que Lutero simplemente luchó por acabar el abuso de poder, pero fue atacado cruelmente por el poder católico de aquel entonces. El cautiverio babilónico. Lutero escribió polémicas doctrinales en el préludio en el cautiverio babilónico de la Iglesia, especialmente con respecto a los sacramentos. En lo que se refiere a la Eucaristía, apoyaba que se devolviera el cáliz al laicado en la llamada cuestión del dogma de la transustanciación. Afirmaba la presencia real del cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, pero rechazaba la enseñanza de que la Eucaristía era el sacrificio ofrecido a Dios. Con respecto al bautismo, enseñó que traía la justificación solo si se combinaba con la fe salvadora en el receptor. Sin embargo, mantenía el principio de la salvación, incluso para aquellos que más tarde creyeran y se reivindicasen. Sobre la penitencia, afirmó que su esencia consiste en las palabras de la promesa de exculpación recibidas por la fe. Para él, solo estos 3 sacramentos podían ser considerados como tales, debido a su institución divina y a la promesa divina de salvación conectada con ellos. Estrictamente hablando, solo el bautismo y la Eucaristía son sacramentos, dado que solo ellos tienen un signo visible divinamente instituido: el agua en el bautismo y el pan y el vino en la Eucaristía. Lutero negaba en su documento que la confirmación, el matrimonio, la ordenanza sacerdotal y la extremaunción fueran sacramentos. Lutero hablaba sobre la libertad cristiana. De manera análoga, él desarrolló completo la doctrina de Lutero sobre la salvación y la vida cristiana. Se expuso en su opúsculo La Libertad Cristiana, publicado el 20 de noviembre de 1520. Donde exigía una unión completa con Cristo mediante la palabra a través de la fe, la entera libertad de un cristiano como sacerdote y rey sobre todas las cosas externas y un amor para con el prójimo. La excomunión de Lutero. El Papa advirtió a Martín Lutero el 15 de junio de 1520 con la Bumma Exsurgere Domini de que se arriesgaba a la excomunión, a menos que en un plazo de 60 días repudiara 41 puntos de su doctrina seleccionados de sus escritos. Cumplido dicho plazo, se rumoreaba que Eck había llegado a Maizet con una prohibición papal, la cual se pronunció realmente el 21 de septiembre. En octubre de 1520, Lutero envió su escrito En la libertad de un cristiano al Papa, añadiendo la significativa frase: yo no me someto a las leyes al interpretar la palabra de Dios. El 12 de diciembre Lutero arrojó personalmente al fuego la bula. La bula era el documento que excomulgó a Lutero en 1521. Durante la quema de esa bula, Lutero exclamó parafraseando el Salmo 9: ya que has confundido la verdad a los santos de Dios, hoy el Señor te confunde a ti. Al fuego contigo. El Papa León V excomulgó a Lutero el 3 de enero de 1521. La ejecución de la prohibición, sin embargo, fue evitada por la relación del Papa con Federico III de Sajonia y por el nuevo emperador Carlos V, quien, viendo la actitud papal hacia él y la posición de la Dieta, encontró contraindicado apoyar las medidas contra Lutero.
Este fue a Worms diciendo que iría allí aunque hubiese tantos demonios como tejas en los tejados. El teólogo alemán falleció en Eisleben, su pueblo natal, a los 62 años de edad por problemas de salud.